Imagina a un perro, solitario, con ojos tristes y lágrimas que no dejan de caer. Él lleva consigo un secreto profundo y doloroso. Prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy te romperá el corazón. Es imposible escuchar esta historia sin emocionarse. Julia había dejado atrás el caos de la gran ciudad en busca de una vida más tranquila en el campo. La pequeña casa de campo estaba rodeada de colinas verdes, y el aire fresco llenaba sus pulmones de una forma que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, incluso en ese escenario sereno, algo parecía faltar. Era como si, a pesar de que todo estaba en paz, la soledad se hiciera presente. Una mañana, mientras exploraba los alrededores de su nueva casa, Julia se encontró con algo inesperado. Cerca de la cerca de madera que delimitaba su propiedad, había un perro. Parecía haber vivido muchas historias, pero su postura retraída y sus ojos, que parecían cargar el peso del mundo, revelaban una profunda tristeza. Era un perro de tamaño mediano, con el pelaje marrón claro, enmarañado y sucio, como si nadie hubiera cuidado de él en mucho tiempo. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Julia fueron sus ojos. Eran ojos cansados, sufridos, como si hubieran visto y perdido mucho. Ella se acercó con cuidado, temiendo asustarlo. El perro permaneció inmóvil, observándola con esa mirada melancólica. Julia sintió una punzada de compasión. Su corazón, que también cargaba cicatrices de pérdidas y cambios recientes, se conectó con el del perro en ese instante. No hubo palabras, solo un entendimiento silencioso entre los dos. «Hola, grandote», susurró ella, agachándose lentamente. «¿Estás perdido?» Él no respondió, obviamente, pero sus ojos, parecía que entendía lo que ella decía. Era como si estuviera esperando a alguien, algo. Tal vez lo habían abandonado, o quizás había tenido una familia, pero ahora estaba solo, al igual que ella. Sin saber qué hacer de inmediato, Julia decidió intentar ganarse su confianza. Corrió a la casa, volvió con un pedazo de pan y lo dejó en el suelo, a una distancia segura. El perro, al que Julia llamaría Boris más tarde, dudó antes de acercarse. Avanzaba lentamente, cada paso con cautela, hasta que finalmente tomó el pedazo de pan y lo devoró con una hambre desesperada. Julia no podía dejar de mirarlo, preguntándose qué había vivido ese perro, que escondían sus ojos tristes. Día tras día, Boris volvía. Nunca se acercaba demasiado, pero tampoco se alejaba lo suficiente como para desaparecer por completo. Era como si estuviera poniendo a prueba el terreno, curioso sobre aquella joven que, aunque extraña, lo trataba con amabilidad. El corazón de Julia se calentaba con cada encuentro. Sabía que, de alguna manera, estaba ganando la confianza de ese misterioso perro. Sin embargo, el sufrimiento que él llevaba en sus ojos seguía siendo un misterio. ¿Qué habría sucedido para que Boris se convirtiera en ese perro solitario, vagando por las calles? Esta amistad improbable comenzaba a formarse. Julia sentía que, de alguna manera, estaba destinada a encontrar a Boris. Ambos tenían historias de pérdidas y nuevos comienzos, y juntos, comenzaban a llenar el vacío que la vida había dejado. Pero, detrás de esa mirada triste, había un secreto que Julia aún no conocía. Algo que explicaría todo el sufrimiento de Boris y que, quizás, cambiaría sus vidas para siempre. Si amas a los animales y disfrutas de historias tan emocionantes como esta, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido. Las semanas pasaban, y cada vez que Boris se acercaba a Julia, ella sentía que había algo más detrás de esa mirada profunda. Algo lo mantenía atado al pasado, pero parecía incapaz de liberarse del dolor que cargaba. Se había convertido en un misterio por resolver. En muchas noches, Boris vagaba por los alrededores de la casa, y Julia lo observaba a distancia, siempre con esa misma extraña sensación en el pecho. ¿Qué podría estar causando tanto sufrimiento a un animal que, claramente, no solo había tenido una vida difícil en las calles? Había algo más. A veces, en el silencio de la madrugada, ella escuchaba el sonido suave y apagado de sus gemidos. Era un lamento bajo, casi imperceptible, pero profundamente perturbador. Al principio, Julia pensó que tal vez estuviera en dolor físico, quizás alguna antigua lesión no curada. Pero después de observarlo más de cerca, se dio cuenta de que no era su cuerpo lo que estaba herido, sino su alma. Una vez, en una de esas noches silenciosas, Julia salió al patio y vio algo que la hizo detenerse en seco. Boris estaba sentado en su posición habitual, pero esta vez no solo miraba al vacío. Su hocico estaba apuntando hacia un punto específico, fijo, en el horizonte, como si estuviera esperando a alguien, como si estuviera escuchando algo que Julia no podía oír. ¿Qué lo hacía actuar así? ¿Qué estaba viendo? La sensación de misterio que rodeaba a Boris se hizo aún más fuerte esa noche. Julia no podía sacarse la imagen de su cabeza, los ojos fijos, el cuerpo inmóvil, como si esperara un reencuentro imposible.
Al día siguiente, mientras caminaba por el pueblo, decidió intentar descubrir más sobre él. Empezó a hacer preguntas discretas a los lugareños, tratando de juntar las piezas de ese rompecabezas. Y fue entonces cuando las respuestas empezaron a surgir, aunque no de inmediato. Al principio, muchas personas solo lo conocían como el perro que anda solo o el perro callejero de la colina. Sin embargo, fue en una conversación aparentemente casual con una anciana que la clave para el misterio de Boris comenzó a revelarse. Este perro tiene una historia triste, muy triste. Comenzó la anciana, con un cambio en su tono de voz, como si estuviera a punto de contar un secreto guardado durante mucho tiempo. Pertenecía a una mujer llamada Doña Elena. Una señora dulce, viuda, que vivía en una casita aislada en lo alto de la colina. Ella no tenía a nadie más, ¿sabes? Solo tenía al perro. Él lo era todo para ella, y ella lo era todo para él. El corazón de Julia se apretó al escuchar el nombre de Doña Elena. Algo en esa historia ya se sentía más real de lo que esperaba. ¿Y qué le pasó a ella?, preguntó, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo importante. La anciana miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie más escuchara. Se enfermó, muy enferma. Nadie lo supo de inmediato, porque Doña Elena era una mujer reservada. Cuando finalmente se dieron cuenta de que algo andaba mal, ya era demasiado tarde. Murió sola, y ese pobre perro se quedó a su lado todo el tiempo, como si supiera que ella no volvería jamás. Julia contuvo la respiración. El peso de esa revelación cayó sobre ella como una ola de emociones. Todo empezó a tener sentido: los ojos tristes de Boris, la forma en que vagaba sin rumbo, las noches en que lloraba en silencio, como si estuviera reviviendo un dolor antiguo. No estaba simplemente perdido. Estaba esperando. Esperando a alguien que nunca volvería. Cuando se la llevaron, continuó la anciana, él se quedó sentado en la puerta de la casa durante días. Todos pensaban que se iría, pero no lo hizo. No hasta que vendieron la casa y llegaron nuevos propietarios. Fue entonces cuando empezó a vagar. Desde entonces, nunca dejó de buscar. Una lágrima rodó por la mejilla de Julia. Sabía que los animales también sentían la pérdida, pero nunca había imaginado que pudieran cargar con tanto sufrimiento durante tanto tiempo. Boris, el perro de ojos tristes, no era solo un perro callejero. Era un guardián de recuerdos, un fiel compañero que todavía vivía atrapado en el fantasma de su pasado, esperando a su antigua dueña. Ahora, sabiendo este secreto, Julia se preguntaba qué podría hacer por él. ¿Cómo podría ayudar a sanar un dolor tan profundo, que ni siquiera el tiempo parecía capaz de aliviar? Comenta: historia emocionante, si llegaste hasta esta parte de la historia. Esa noche, mientras el silencio del campo lo envolvía todo, Julia se sentó en el suelo frío del patio, junto a Boris. El perro, que antes parecía mantener una distancia segura, ahora apoyaba su cabeza en su regazo, como si finalmente encontrara un poco de consuelo. Sus ojos, aún llenos de tristeza, parpadeaban lentamente, exhaustos de tantas noches de espera. Suspiró, y ese sonido frágil parecía cargar el peso de meses, tal vez incluso años, de soledad y añoranza. Julia sentía un dolor profundo al darse cuenta de cuánto ese perro estaba atrapado en el pasado. Se imaginaba la rutina de él con doña Cecilia, una mujer que, según los vecinos, era tan discreta y amable como él. Boris debió haber sido el único compañero constante de la mujer, el único que la escuchaba durante las largas tardes, el único que compartía la soledad de la antigua y silenciosa casa en la cima de la colina. Eran más que dueña y perro, eran compañeros inseparables, dos seres solitarios que habían encontrado consuelo el uno en el otro. Con el tiempo, Boris probablemente aprendió a reconocer los pasos de doña Cecilia por la casa. Sabía exactamente cuándo se levantaba, el momento preciso en que preparaba el té en la cocina y cuando salía al porche a admirar la puesta de sol. Él siempre estaba allí, a su lado, compartiendo esos momentos simples pero llenos de amor. Julia se imaginaba el suave sonido de la voz de doña Cecilia, hablándole a él sobre el pasar de los días, como si fuera su única compañía, y tal vez lo era. Y luego, un día, ella no se levantó. No preparó el té ni salió al porche. Para Boris, el tiempo se congeló en ese instante. Al principio debió haberse sentido confundido, tal vez rodeando la cama, tratando de entender por qué su mejor amiga no se movía. Y cuando los extraños finalmente llegaron, llevándosela, él se quedó allí, en la puerta, mirando al vacío, creyendo que ella regresaría, como siempre lo hacía cuando salía por un momento. Pero nunca volvió. Desde ese día, Boris se negó a dejar el lugar donde tantas memorias habían sido creadas. No entendía lo que significaba la muerte. Todo lo que sabía era que su vida cambió de forma irreversible. El olor familiar de doña Cecilia desapareció con el tiempo, la casa quedó vacía, y sin saber qué hacer, Boris hizo lo que mejor sabía hacer: esperar.
Día tras día, volvía al mismo lugar, esperando lo imposible, con la esperanza de que ella cruzara la puerta una vez más y que todo volviera a ser como antes. Julia imaginaba cada detalle de esta historia mientras acariciaba el pelaje de Boris, sintiendo el nudo de tristeza apretar su garganta. Las calles del pueblo ahora le parecían diferentes, como si de alguna manera, cada esquina y cada árbol fueran testigos del sufrimiento silencioso de ese perro. La sensación de impotencia era abrumadora. Julia sabía que Boris todavía vivía en el pasado, incapaz de seguir adelante, y eso la conmovía de una manera que no podía explicar. El viento soplaba con más fuerza, trayendo un ligero olor a tierra húmeda y hojas. El campo, tan tranquilo, ahora parecía reflejar el estado emocional de ambos, una mezcla de silencio, tristeza y, de algún modo, esperanza. Julia acariciaba a Boris con más firmeza, sintiendo el calor de su cuerpo, tan vulnerable, tan frágil. «Te prometo que nunca volverás a estar solo, Boris», dijo en voz baja, su voz casi perdiéndose en el viento. No sabía si él entendía las palabras, pero sintió que, de alguna manera, comprendía el sentimiento. El dolor que compartían, aunque diferente, creaba un lazo invisible entre ellos. En los días que siguieron, Julia dedicó cada vez más tiempo a Boris, tratando de llenar, aunque fuera un poco, el vacío que había dejado doña Cecilia. Comenzó a levantarse más temprano para verlo aparecer en el patio, siempre con esa mirada distante. Se aseguraba de prepararle comida, ofreciéndole pequeñas dosis de cariño y atención, con la esperanza de que, poco a poco, él se diera cuenta de que aún había amor en el mundo, que todavía había alguien dispuesto a cuidar de él. Sin embargo, la sombra de Cecilia aún se cernía sobre ellos. En las noches silenciosas, Julia notaba que Boris se ponía inquieto, levantándose del lugar donde yacía para caminar hasta la cerca, mirando al horizonte. Como si, después de todo, aún esperara escuchar el sonido familiar de pasos regresando a casa. El misterio que rodeaba esa fidelidad partía el corazón de Julia, pero también la motivaba a seguir intentándolo. Sabía que llevaría tiempo, quizás mucho tiempo, para que Boris aceptara que su vida anterior nunca volvería a ser la misma. Pero, con cada día que pasaba, Julia sentía que una nueva historia comenzaba a escribirse. Sabía que nunca reemplazaría a doña Cecilia en el corazón de Boris, pero tal vez podría mostrarle que el amor podía renacer, incluso después del dolor. El desafío ahora era traer a Boris de vuelta al presente, ayudar a ese corazón roto a encontrar la paz, y quién sabe, un nuevo comienzo. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. Durante ese tiempo, Julia nunca se rindió con Boris, incluso cuando parecía que él estaba perdido en su dolor. Cada amanecer, se levantaba con un propósito renovado, ganarse la confianza de ese perro que había sufrido tanto. Al principio, el progreso fue lento. Boris aún mantenía una cierta distancia, aunque aceptaba la comida que ella dejaba en el patio. Sus ojos, siempre tristes, revelaban que seguía atrapado en el recuerdo de doña Cecilia. Pero Julia era paciente. Sabía que los corazones rotos no se curan de un día para otro. Así que, en lugar de presionarlo, lo dejaba tranquilo, creando una rutina de pequeñas interacciones que no lo asustaran. Todos los días, se sentaba fuera de la casa con una taza de té en las manos, mientras Boris observaba la escena desde lejos, como si estuviera evaluando si podía confiar completamente en ella. Una tarde, algo cambió. Julia estaba en el patio, como siempre, cuando Boris se acercó, con pasos lentos y vacilantes. Se acostó a solo unos metros de ella, como si finalmente estuviera diciendo, «Confío en ti». El corazón de Julia se calentó con ese gesto simple pero tan significativo. Sabía que ese momento marcaba un avance en su relación. Boris empezaba a entender que ella no lo abandonaría, que, aunque su amada doña Cecilia nunca regresaría, todavía podía ser amado de nuevo. A partir de ese día, las cosas empezaron a cambiar. Poco a poco, Boris comenzó a seguir a Julia por la casa, aún con cierta cautela, pero siempre observando sus movimientos. Parecía curioso, como si estuviera descubriendo una nueva forma de vivir. Era como si comenzara a darse cuenta de que, a pesar del dolor que llevaba, había espacio para nuevos recuerdos. Por su parte, Julia no solo alimentaba el cuerpo de Boris, sino también su alma. Lo llevaba a largos paseos por los campos, donde el perro, que antes parecía tan atrapado en el pasado, empezó a mostrar señales de curiosidad. Sus orejas se levantaban cuando escuchaba el sonido de los pájaros, y de vez en cuando, incluso movía la cola cuando una mariposa pasaba volando. Pequeñas señales de que él, poco a poco, estaba redescubriendo las simples alegrías de la vida. En una de esas caminatas, ocurrió algo especial. Julia y Boris estaban caminando por un sendero que llevaba a la cima de una colina. El sol ya empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados.
Fue entonces cuando Boris, como instintivamente, corrió por delante de Julia y se detuvo en la cima de la colina, mirando fijamente al horizonte. Julia se acercó, y por un momento, pensó que él una vez más estaba atrapado en los recuerdos de Cecilia, esperando algo que no vendría. Pero cuando se acercó, notó algo diferente. Boris no estaba mirando al pasado, simplemente estaba admirando el paisaje, sintiendo el viento en su hocico y disfrutando del momento presente. Era como si, finalmente, hubiera aceptado que la vida continuaba, y que, aunque la añoranza por Cecilia nunca desaparecería, ahora podía encontrar consuelo y amor en una nueva compañía. Julia se arrodilló a su lado y acarició su cabeza, sintiendo el pelaje áspero bajo sus dedos. «Lo estás haciendo bien, grandullón», susurró. Y, por primera vez, Boris apoyó su hocico en su pierna, un gesto de cariño que no había mostrado hasta entonces. Era el comienzo de una nueva etapa, no solo para él, sino también para Julia. Sabía que, aunque la nostalgia por doña Cecilia sería una cicatriz que llevaría para siempre, ahora estaba dispuesto a permitir que el amor floreciera de nuevo. La amistad entre Julia y Boris crecía cada día. Lo llevó al veterinario para asegurarse de que estuviera saludable, le compró una cama cómoda y hasta algunos juguetes, que al principio él ignoraba, pero que con el tiempo empezó a explorar. Ya no dormía en el patio, sino dentro de la casa, en su rincón especial. En las noches frías, se acurrucaba cerca de la chimenea, y su mirada, antes tan melancólica, ahora empezaba a brillar de una manera diferente. Boris nunca olvidó a Cecilia, ¿cómo podría? Pero tampoco estaba solo. Ahora tenía a Julia, una amiga que le ofrecía un nuevo hogar, una nueva vida. Ella lo ayudó a superar el duelo, no tratando de borrar los recuerdos del pasado, sino mostrando que era posible seguir adelante, incluso con el corazón marcado por la pérdida. Y, con el tiempo, Boris empezó a darse cuenta de que, aunque el amor por Cecilia seguía allí, había espacio para un nuevo comienzo, una nueva amistad. Ahora, ambos caminaban juntos, una pareja improbable, pero perfecta. Julia sabía que Boris nunca dejaría de extrañar a su antigua dueña, pero veía con satisfacción que finalmente estaba redescubriendo lo que significaba ser amado. Y, de alguna manera, Julia también encontraba sanación en ese proceso. Al cuidar de Boris, ella también llenaba un vacío en su propia vida. El tiempo pasó, y con él, el dolor de Boris se fue volviendo más soportable. No es que hubiera olvidado a doña Cecilia, ni mucho menos. Pero ahora, después de tanto sufrimiento, parecía haber encontrado una nueva forma de vivir, un nuevo propósito al lado de Julia. Fue en una fría noche de invierno, mientras el viento aullaba afuera y la chimenea calentaba el ambiente, que Julia notó algo diferente. Boris estaba acostado en su cama, cerca del sofá donde Julia solía leer antes de dormir. Hasta ese momento, siempre pasaba las noches inquieto, despertándose a intervalos cortos, gimiendo en voz baja, como si todavía esperara algo que no llegaría. Pero esa noche, el silencio se apoderó del lugar. Julia levantó la vista de su libro, y al observar a Boris, notó que él estaba profundamente dormido, respirando de manera suave y tranquila. Sus ojos, siempre entreabiertos y alertas, ahora estaban completamente cerrados, en un sueño profundo que Julia nunca antes lo había visto experimentar. Se levantó despacio, caminando hacia él, sin querer romper ese momento de paz. Al acercarse, se arrodilló junto a la cama de Boris y pasó su mano suavemente por su pelaje suave. Él no despertó, solo suspiró, hundiéndose aún más en la comodidad de la cama. Julia sintió una oleada de emoción apoderarse de ella. Era como si, finalmente, después de tantos meses de dedicación, el fiel amigo estuviera en paz, dejando descansar los recuerdos dolorosos por un momento. Mientras acariciaba a Boris, Julia reflexionaba sobre todo lo que habían pasado juntos. El comienzo fue difícil, marcado por la distancia y el dolor de un perro que no podía despedirse de su pasado. Pero, poco a poco, ella logró mostrarle que el amor podía renacer, incluso después de una gran pérdida. No era una sustitución de Cecilia, y ella sabía que nunca lo sería, sino una nueva forma de amor, construida sobre el respeto, la paciencia y la confianza. Y ahora, allí, en esa tranquila noche, Boris daba su mayor señal de que había encontrado la paz. You know, Loraba. No había más lamentos en busca de algo perdido. El perro que un día deambulaba triste y solitario por las calles, ahora dormía profundamente, rodeado de calor y amor. Julia sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de alivio y emoción. Ver a quien, por tanto tiempo, sufrió en silencio, finalmente descansando en paz, era algo que jamás olvidaría. Se sentó en el suelo junto a él, observando el fuego crepitar en la chimenea. Ahora estás a salvo, amigo mío, susurró, sintiendo una conexión aún más profunda con aquel perro que tanto le había enseñado. Boris le había mostrado lo que era la lealtad y el dolor,
pero también le había enseñado sobre la resiliencia, y cómo el amor podía sanar incluso las heridas más profundas. Esa noche, mientras las llamas de la chimenea danzaban y el viento soplaba suavemente afuera, Julia supo que, a pesar de todo el sufrimiento que Boris llevaba consigo, ahora tenía algo que nunca más le faltaría: un nuevo hogar, una nueva vida y una nueva razón para continuar. Y, de alguna manera, ella también sentía que Cecilia estaría en paz, sabiendo que su fiel compañero había encontrado a alguien que lo amara tanto como ella lo amó. No era una despedida del pasado. Boris siempre llevaría a Cecilia en su corazón, al igual que Julia sabía que él nunca olvidaría los días que pasó esperando a su amiga que nunca volvería. Pero, al mismo tiempo, no era el final de su viaje. Ahora, podía vivir con la certeza de que el amor todavía lo rodeaba, y que su historia, aunque marcada por la pérdida, era también una historia de renacimiento y esperanza. La amistad entre Julia y Boris se había convertido en algo especial, algo que ninguno de los dos esperaba, pero que ahora era el pilar de sus vidas. Y en ese momento, mientras Boris dormía tranquilo a los pies de su nueva amiga, Julia sabía que, independientemente de lo que el futuro les trajera, siempre se tendrían el uno al otro. Un nuevo comienzo, sí, pero nunca una despedida definitiva del pasado, solo una manera de seguir viviendo y amando, a pesar de todo.